En febrero de 1959 un grupo de universitarios experimentado en esquí de fondo perdieron la vida en extrañas circunstancias durante una travesía. Nunca llegaron a su destino y luego de un mes de búsqueda fueron encontrados sin vida, algunos mutilados y con señales de haber sufrido golpes muy severos y tortura. En febrero de 2019, 60 años después de los hechos, se reabrió un misterioso caso en Rusia a pedido de los familiares de las víctimas. Entre el 1 y 2 de febrero de 1959, 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, que constaba de 8 hombres y 2 mujeres, experimentados en esquí de fondo que se proponían hacer cumbre en la montaña Otorten a 1234 metros, sobre el nivel del mar, en los montes Urales fueron encontrados en un campamento en un paso de montaña. Sus cuerpos estaban esparcidos, en extrañas posiciones y en algunos casos, salvajemente golpeados y mutilados, sin signos de que el ataque fuera por algún animal. Las muertes inexplicables de estos excursionistas dieron lugar a hipótesis increíbles entre la población rusa, partiendo desde una avalancha hasta un test nuclear fallido, pasando por un ataque alienígena. Yadlov, de tan solo 23 años, había planificado la travesía y además, la documentó con su cámara de fotos, que fue rescatada y permitió conocer los momentos compartidos por el grupo y cómo fueron sus últimos días. Fueron 5 días de intensa caminata, según quedó plasmado en las imágenes. Por un error de cálculo se habían distanciado del camino trazado y decidieron acampar en la ladera de la montaña al caer la noche. Los expedicionarios habían marcado el regreso al mismo pueblo que los esperaba. Al cabo de varias jornadas sin tener noticias de ellos, fue creado un grupo de rescate, integrado por estudiantes voluntarios. Al principio, pensaban que el regreso estaba demorado por razones climáticas, algo que puede ser normal en una travesía, pero los plazos y la espera llegó a su fin, y salieron a buscarlos. Finalmente los encontraron sin vida un mes después, fue un 26 de febrero, primero dieron con la carpa medio enterrada en la nieve a unos 20 kilómetros al sur del destino de la expedición, un mal lugar para acampar. Al día siguiente, confirmaron lo peor, descendiendo la montaña debajo de un añejo cedro, se encontraron con 2 cuerpos solo vestidos con ropa interior y medias, luego encontraron otros 3 cuerpos, incluido el de Yadlov, que presentaba heridas en manos, rodillas y cara. Este grupo habría muerto por hipotermia al intentar regresar al campamento, aunque 2 meses después hallaron los 4 cuerpos restantes, bajo una espesa capa de nieve, a los pies de un barranco. Algunos llevaban solo ropa interior, otros estaban vestidos pero sin su calzado, algunos cuerpos tenían heridas graves, que no estaban asociadas al causal oficial del deceso que fue hipotermia y congelación. Una de las mujeres presentaba un hematoma a un costado del cuerpo, que parecía producto de un golpe asestado con un palo, otros tenían el cráneo y pecho fracturados. A partir de ese momento se abrió una investigación criminal que fue cerrada de inmediato y las conclusiones estuvieron bajo 7 llaves, se transformó en secreto de Estado. El lugar de los hechos estuvo cerrado al paso durante los 3 años siguientes. Han sido muchos los asesinos seriales y abusadores en serie que han surgido alrededor del mundo, pero lamentablemente muchos de estos no son reconocidos, pues en su maldad, crean planes muy elaborados para cometer sus crímenes. Este es el caso de Señor Cruel, quien fue un asesino y abusador infantil australiano que, pese a estar en activo solamente por 4 años, encendió las alarmas en el país oceánico. ¿Quién fue este criminal y por qué es tan infame? Pese a que se tienen registros de ataques antes de 1987, el apodado Señor Cruel debutó como criminal según el registro policíaco el 22 de agosto del citado año, pues ingresó a una casa ubicada en los suburbios de Lower Plenty a las 4 de la mañana, en donde, armado con tan solo un cuchillo y una pistola, amordazó a los 2 adultos de la casa, para, acto seguido, continuar con las víctimas menores de edad. Al hijo lo ató en su cama, mientras que a la niña la atacó, aunque jamás se especificó qué fue lo que hizo exactamente. Tras terminar con su crimen, el sujeto cortó las líneas telefónicas y se retiró del lugar. El segundo crimen tuvo lugar un año después, el 27 de diciembre de 1988, ahora en Ringwood, Nueva Jersey. El hombre repitió el mismo modus operandi, una pistola y un cuchillo, ingresar por la puerta trasera y amordazar a los padres, aunque para esta situación les robó dinero.
Finalmente, llegó al cuarto de Sharon Willis de tan solo 10 años, a quien amordazó, la privó de su libertad y liberó 18 horas más tarde en las inmediaciones de la escuela secundaria Bayswater. Su tercer crimen sucedió tan solo 6 meses después en Canterbury, cuando raptó y abusó por 50 horas de la niña Nicola Lilas, de 13 años. Tras esto, bañó y vistió pulcramente a la menor, para abandonarla en una subestación eléctrica en el suburbio de Kew, Londres. Su último siniestro registrado ocurrió un año después, en un crimen en el cual también abusó y asesinó brutalmente a Carmien Chan, de 13 años, aunque según la policía local, aún no se sabe si este crimen fue perpetrado por él, por falta de evidencias. Este criminal recibió este apodo por parte de la prensa australiana por su retrato hablado, pues según lo contado por las víctimas, Mr. Cruel siempre vestía un pasamontañas o una máscara de látex cuando cometía sus delitos. En adición, las jóvenes víctimas reportaban que, pese a sus intenciones malignas, el sujeto se encargaba de vestirlas, bañarlas y dejarlas de manera impecable, aunque muchos especulan que esto lo hacía para tomarles fotos a las menores. Tras muchos años, nunca se ha sabido la identidad de este asesino y abusador serial, pero se especula que puede que siga vivo, e incluso, se cree que puede andar en foros de la Deep Web compartiendo y descargando todo tipo de material ilegal, pues, además de su enfermo gusto por las menores de edad, se tiene documentado por sus actos que tenía ciertos fetiches extraños. Hasta la fecha es un caso que jamás se ha resuelto y es sumamente horrible. Lily Lindström, de 32 años, quien vivía sola en un departamento del área de Atlas en Estocolmo, Suecia, se ganaba la vida como dama de compañía, fue encontrada golpeada hasta la muerte en su apartamento. Fue el 4 de mayo de 1932, el cuerpo de Lindström fue encontrado boca abajo en la cama, desnudo y extrañamente sin gota de sangre. La policía había sido alertada por su amiga y compañera de oficio Minnie Hanson, quien tenía varios días que no la veía. Cuando las autoridades entraron a la habitación, se encontraron con el cuerpo inerte de Lindström. La policía descubrió que su cráneo estaba aplastado, tenía signos de actividad, y un cucharón de salsa manchada de sangre cerca de la cama. Su sangre estaba casi completamente drenada, y la policía determinó que el asesino había usado el cucharón para beber su sangre. Pensaron que la causa de su muerte había sido el recibir constantes golpes en seco en la cabeza, pero fue la ausencia de sangre en el cuerpo lo que reivindicó las investigaciones policíacas, dándole al caso el nombre de vampiro homicida de Atlas. La policía encontró restos de saliva en el cuerpo de la víctima y un condón usado. Mientras que la actividad podía justificar la saliva en el cuerpo, la pérdida de sangre era otra historia. Poco es sabido sobre la identidad y modus operandi del llamado vampiro Atlas, pero nunca más fue identificado, aun cuando había gran cantidad de evidencia y ADN en la escena para encontrar al perpetrador en estos días. En 1932, esos avances forenses estaban fuera del alcance de la ley. La policía investigó en el vecindario y entrevistó a los clientes de la víctima, pero nunca hizo ningún arresto. Oficialmente el caso sigue sin resolver.